momento de reflexión con la voz del pastor. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Lectura del libro de las Lamentaciones. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha. Me dije, ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello, estoy desolado. Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana, qué grande es tu fidelidad. Me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también
Estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy quiero comenzar explicando que este es el domingo 31 del tiempo ordinario, pero coincide con la celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hemos celebrado el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos y hoy pensamos en todos los fieles difuntos. Por lo tanto, esta conmemoración de alguna manera desplaza los textos sagrados de ese domingo 31 que venimos reflexionando domingo tras domingo. Recuerden, cuando hemos hablado de la subida de Jesús a Jerusalén, Jesús enseñando a sus discípulos sobre las relaciones entre hermanos, las relaciones con los bienes materiales, la necesidad de promover una oración que nazca de un corazón humilde y orar sin desfallecer. Todo eso lo hemos venido profundizando y reflexionando. Hoy hacemos como un alto en el camino y hemos leído unos textos porque la celebración de hoy nos presenta 3 formularios. Si usted va a misa a una parroquia y tal vez a otra parroquia, se va a dar cuenta que de pronto hay textos que son diferentes, pero son simplemente formularios que de alguna manera los sacerdotes pueden aprovechar y elegir esas lecturas para ofrecerle a la comunidad una reflexión en torno al misterio de la muerte y de la vida. A partir de estos textos que hemos proclamado, del libro de las Lamentaciones, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y del Evangelio de San Mateo sobre el juicio final, yo quiero compartirles 3 ideas. La primera idea: los cristianos honramos la vida. Y es muy importante entenderlo porque en torno a la muerte hay muchos mitos, hay muchas leyendas y también las costumbres de las naciones, la manera como nosotros celebramos, la manera como nosotros rendimos culto a nuestros muertos, pues también habla de una idiosincrasia, habla de unas costumbres. Sin embargo, vemos cómo hay muchas personas que pasan todo un domingo o un día entero en el cementerio, al lado de ese hijo que ya murió, de ese papá, de esa mamá, de ese esposo, de esa esposa, que ya no están. Ahí en el cementerio hay calcio, hay potasio, ahí ya realmente no hay vida, pero respetamos esos sentimientos de afecto que las personas manifiestan hacia los muertos y pasan todo el día. No han podido elaborar el duelo, quizás no han encontrado quien los apoye, quien los conduzca, quien los oriente. Desde la vida espiritual podemos encontrar serenidad y alivio para poder pasar ese trago amargo, que no es nada fácil. A veces entender el misterio de la muerte no es nada fácil. Pero cuando yo pienso que los cristianos honramos la vida, entonces decimos, no honramos la muerte, no le rendimos un culto a la muerte, sino que le rendimos un culto a la vida. La muerte es algo que no podemos evitar. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Nacemos, pero somos conscientes que aquí no tenemos una campaña permanente, sino que estamos de paso, que nuestra vida es como una estrella fugaz. Por eso el Señor en el Evangelio nos invita permanentemente a estar en actitud de alerta. Velen y oren para no caer en la tentación. Y estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, los cristianos honramos la vida, respetando a los que de pronto van a los cementerios
y allí depositan todo su dolor y hasta de pronto la rabia y la frustración en esos seres queridos que ya no están. A pesar de todo eso, les decimos a ellos, como también a los que tal vez nunca van a un cementerio, les decimos, crean en la resurrección y en la vida, crean en Jesucristo como la esperanza que no nos defrauda. Ese dolor, esas lágrimas, ese sufrimiento, pónganlos en las manos y en el corazón de Jesús y se sentirán serenos y tranquilos, porque el Señor nos lo ha dicho. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo hemos dicho al final del libro de las Lamentaciones. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, porque la bondad del Señor no se agota, porque su misericordia no se acaba, porque al contrario, todos los días se renueva ese amor del Señor a la humanidad. Y nosotros deberíamos también hacer lo mismo, renovar nuestro amor hacia el Señor y poder exclamar como el autor del libro de las Lamentaciones, mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. Obviamente que recordamos nuestra aflicción, a veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero qué importante no sucumbir al dolor, no dejarnos vencer por el sufrimiento, sino dejar que el amor de Dios con todo ese esplendor inunde mi vida y le dé transparencia y en mí pueda florecer ese deseo de vivir, ese deseo de vivir. Volvamos entonces a esa primera idea. Los cristianos honramos la vida. Cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, ¿qué estamos honrando? Honramos la vida. Cuando celebramos el sacramento del bautismo, honramos la vida. Cuando ungimos a un enfermo, honramos la vida. Cuando un sacerdote bendice la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, honramos la vida. Cuando se bendice a las familias, honramos la vida. Cuando el sacerdote absuelve a alguien que ha decidido lavar sus pecados y confesar todos sus pecados para vivir ese sacramento de la penitencia en profundidad y reconciliarse con Dios y con sus hermanos, honramos la vida. Cuando una persona decide vivir su camino de discernimiento vocacional, dando una respuesta de amor a través del sacerdocio, la vida consagrada, estamos honrando la vida. Cuando participamos de la Eucaristía, honramos la vida. Y si en la Eucaristía se celebran las exequias, la despedida de un familiar o de un amigo, estamos honrando la vida, porque estamos diciendo, Cristo es la vida misma. Él se ha presentado a la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y honramos tanto la vida que cuando rezamos el credo, al terminar el credo decimos, creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, en la vida futura, creo. Y cuando hablamos de esa resurrección de la carne, entendemos que la carne está revestida de debilidad, que la carne está revestida de mortalidad. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que pasar por un proceso que se llama la corrupción. El cuerpo se destruye, pero cuando hablamos de esa resurrección decimos que resucitamos a una vida nueva y que resucitamos con nuestro propio cuerpo, alma y cuerpo, un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y eso significa que pasamos de la corrupción a la incorruptibilidad. Pues hermanos, qué maravilloso poder decir que la Iglesia honra la vida. La segunda idea, vivir la Pascua. Cuando los cristianos celebramos la Eucaristía, estamos celebrando el misterio pascual de Cristo, el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Lo más hermoso es poder entender que Cristo ha muerto en la cruz, y ha muerto en la cruz para darnos la vida y para garantizar nuestra resurrección, porque Cristo no se ha quedado en el Gólgota, Cristo no se ha quedado en el Calvario, sino que ha muerto, ha sido sepultado, como el grano de trigo que ha sido sembrado en la tierra, y luego ese grano que ha muerto, luego revienta y florece y produce vida. Así Cristo ha sido ese grano que ha fecundado la vida para la humanidad. Al tercer día
resucitó. Y su resurrección es garantía de nuestra vida y resurrección. Por eso San Pablo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ilusión sería nuestra esperanza. Y afirma San Pablo vehementemente, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Y de esa manera se garantiza nuestra vida, nuestra resurrección. Cuando hablamos de Pascua, estamos hablando del paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Podemos decir que honrar la vida es celebrar la Pascua. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos actualizando ese misterio pascual. Y al celebrar ese misterio pascual, estamos enalteciendo la vida misma. Podríamos pensar a partir de esta verdad, entonces, frente a todo lo que está viviendo el mundo hoy, crisis económica, crisis familiar, crisis social, crisis religiosa, crisis política, económica, cuando estamos viendo todo ese tipo de crisis, ¿a qué le apostamos? ¿O tomamos la decisión y nos dejamos amilanar por los problemas y sucumbimos frente a esos problemas? ¿O al contrario, nos levantamos nuestras manos e izamos la bandera de la esperanza para decir, aquí no todo está perdido, sino que queremos ser también profetas de esperanza y mostramos el rostro de Cristo con nuestra vida? Esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. O nos quedamos postrados o nos levantamos para seguir el camino y seguir adelante y llegar a un puerto seguro. Con San Pablo a los romanos hoy podríamos decir, ¿y qué o quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La desnudez, el hambre, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la persecución, la muerte, el peligro, la espada. Y San Pablo dice, no, nada de eso. Nada, ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Porque si el amor de Cristo anida en tu corazón, eso es lo más grande. Cuídalo y vive la vida con alegría. Y di con el salmista, caminaré en la presencia del Señor en el país de la vida. Revístete de bondad, de amor y dile al Señor, Señor, desde lo hondo de mi corazón te grito y te clamo a ti, escucha mi voz. No lleves cuenta de los delitos, Señor, porque entonces ¿quién podrá resistir? Y le podemos decir al Señor, Señor, mi alma espera en ti, mi alma aguarda en ti, como el centinela la aurora. Quiero reconocer que de ti viene la misericordia, la redención copiosa. Y por eso, Señor, abro mi corazón para honrar la vida. Abro mi corazón para celebrar la Pascua, para hacer de mi vida una eterna Pascua. Una vida que se entrega a los demás, una vida que se dona a los demás. Los carismas, dones y ministerios que me has dado, los pongo al servicio de la comunidad. Y la tercera idea, resucitados para la vida. Eso que es lindo entenderlo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que en el bautismo ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Es que el Señor nos ha rescatado. Y en la cruz, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Nos ha llevado de nuevo a la casa del Padre. Nos ha reconciliado con nuestro Padre Dios. Ahí en la cruz, el Señor nos ha dictado la cátedra más elocuente del amor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que hemos resucitado para la vida. Porque cuando hablamos de la resurrección, y lo hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en el juicio final, todos resucitaremos. Unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la condenación. Piénselo de esta manera. Unos resucitarán para la vida, es decir, contemplaremos a Dios tal cual es. En el atardecer de nuestras vidas seremos examinados sobre el amor. Contemplaremos a Dios como el amor de los amores. Estaremos extasiados en esa contemplación eterna. Otros, los que han hecho el mal, dice el evangelista San Mateo, resucitarán para la condenación. ¿Qué significa eso? Estarán privados del amor de Dios. Es como cuando uno quiere ver a ese amado y no puede verlo,
o porque se tuvo que ir a otro país, o porque está quizás privado de la libertad y yo no volví a verle jamás. Y quedé con el corazón lastimado, con el corazón dolido. No lo puedo ver, pero quisiera verle. Esa condenación nos priva de esa posibilidad de contemplar el amor en todo su esplendor. Esta palabra que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo es el capítulo 25, que nos habla del juicio final y que tiene una conexión hermosísima con el capítulo 5, también del mismo Evangelio, que nos habla de un proyecto de vida anclado en las bienaventuranzas. Recuerden, comienza diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina hablando: bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, los que son vilipendiados y pisoteados porque predican la paz y la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón. Es un proyecto de vida. El juicio final, que hemos escuchado en este capítulo 25 de San Mateo, nos habla de la manera como el Señor juzgará a la humanidad, a partir de las bienaventuranzas. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y vinieron a verme. Y luego, a los que hicieron el mal, a los que tuvieron un corazón perverso, a los que fueron insensibles, a los que fueron indiferentes, a los que manifestaron apatía, incluso frente a los más necesitados: apártense de mí, agentes de iniquidad. Y ustedes tuvieron la oportunidad de hacer muchas cosas buenas, incluso a estos mis más humildes pequeños, y se negaron a hacerlo. Ustedes tuvieron los bienes económicos y prefirieron despilfarrar, prefirieron acumular, pero no compartieron. Ustedes se llenaron de bienes materiales, endurecieron el corazón y se olvidaron de los más pobres y necesitados. Es como la historia del rico Epulón y el pobre Lázaro. Así que en esta conmemoración de los fieles difuntos, recuerden, honramos la vida, celebramos la Pascua y además somos conscientes de que estamos resucitados para la vida. Vivamos como auténticos hijos de Dios en plena libertad, compartiendo lo que somos y lo que tenemos, y diciéndole al Señor: Señor, aquí estamos. Hemos sido siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, anime en nosotros ese deseo de vivir como auténticos hijos de Dios, dando la vida. El Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.